Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 134 al 139. El campo de batalla en ruinas se extendía por un radio de aproximadamente 3 kilómetros. Sin embargo, Terado no estaba situado en el centro del campo de batalla, sino ligeramente al sur, más cerca del borde. Haruto Saito, por otro lado, se escondía en el bosque, justo a las afueras del campo de batalla sur, a solo 400 metros de Terado. Black Shadow Flash. 4 veces consecutivas. Wash. Haruto dejó tras de sí 4 imágenes residuales, como niebla negra, cada 100 metros, y en un instante, apareció detrás de Terado, justo a tiempo para atacar antes de que Tsunade pudiera hacerlo. La espada de las heridas mortales atacó con furia. Terado, encorvado y tosiendo sangre, presintió el peligro inminente al instante. A pesar de su grave estado, reaccionó con una velocidad asombrosa, girando para contraatacar con un fulminante golpe de espada. Sus reflejos seguían siendo increíbles, pero comparado con antes, era indudablemente más lento. En circunstancias normales, la espada de Terado habría sido más rápida que la de Haruto. Pero ahora estaban igualados. Clan. Boom. Las dos espadas chocaron violentamente. Haruto salió volando hacia atrás por el impacto, con todo su cuerpo temblando por la fuerza. Terado, sin embargo, salió despedido a más de 100 metros de distancia, y se estrelló contra el suelo. Está realmente en su límite. Haruto dio una voltereta en el aire y aterrizó con firmeza. Al mismo tiempo, Tsunade acababa de llegar por detrás. En cuanto vio aparecer a Haruto, la sorpresa se apoderó de sus ojos. ¿Este mocoso no huyó? Después de todo, había estado ausente durante horas. Ella había asumido que había huido. Pero ese pensamiento duró solo una fracción de segundo, porque al momento siguiente, la mente de Tsunade fue consumida por el destino de Jiraiya. Jiraiya había sido aniquilado por el jutsu de liberación del viento de Terado, y fue enviado a volar hacia las ruinas distantes del bosque. Se desconocía su destino. A Tsunade se le encogió el corazón. Si Jiraiya estaba muerto, entonces... Terado, que había salido volando, se estrelló contra el bosque en ruinas y rodó más de 10 metros antes de detenerse. Su cuerpo estaba empapado en sangre, pero con una resistencia asombrosa, se puso de pie al instante. Su espada había salido volando de su mano, pero no dudó. Se giró y salió disparado. En ese instante, una oleada abrumadora de energía vital brotó de su cuerpo. Las marcas de sellado en su piel brillaron intensamente. Anteriormente, la conversión controlada de energía vital de Terado había sido indetectable. Ni siquiera Tsunade lo había notado. Haruto solo lo había confirmado mediante su jutsu sensorial. Pero ahora, su fuerza vital irradiaba como una explosión. Estaba quemando el resto de su vida sin restricciones. ¿Está corriendo? Otra vez. Tsunade no pronunció ni una sola palabra. Su velocidad se disparó al máximo, con sus ojos inyectados en sangre fijos en Terado. Ella había visto a Jiraiya ser destrozado por el jutsu liberación del viento de Terado. Ella lo iba a matar. Terado tenía que morir. Wash. Haruto activó destello de sombra negra de nuevo, acortando la distancia 100 metros más, pero no fue suficiente para alcanzarlo. Terado estaba aún más lejos. Con 5 usos de destello de sombra negra agotados, la movilidad de Haruto se agotó. Tsunade, sin embargo, fue más rápida. Lo adelantó, persiguiendo a Terado sin descanso. Ella va a robarme mi presa otra vez. Oye. Espérame. Gritó Haruto frustrado. Pero nadie estaba escuchando. Este fue probablemente el último estallido de poder de Terado, su último intento desesperado de huir. Pero Tsunade, cegada por la furia que sentía hacia Jiraiya, se estaba esforzando al máximo. Su velocidad casi superaba lo que debería ser físicamente posible, dejando a Haruto atrás. Pero él no se dio por vencido y siguió persiguiéndolo. Momentos después. En el límite norte del campo de batalla, se alzaban imponentes montañas.
Terado, corriendo a toda velocidad, cruzó el límite del campo de batalla y se dirigió a un lugar familiar. La caverna subterránea. Era la misma caverna donde Haruto, Tsunade y Terado habían peleado antes. Se encontró con un callejón sin salida. Solo había una entrada a esa caverna. Si Tsunade lo seguía, lo acorralaría. Espera. No entres ahí. Gritó Haruto desde lejos. Algo no encajaba. Pero Tsunade no se detuvo. Sin dudarlo, se adentró en la caverna. 1 segundo y 2 segundos y 3 segundos y... Haruto se estaba acercando a la cueva. De repente, una violenta oleada de chakra estalló desde el interior. Entonces... ¡boom! La caverna se derrumbó. Una figura sombría salió disparada como un fantasma, alejándose a toda velocidad de la cueva que se desmoronaba rápidamente. En el momento en que escapó, toda la caverna quedó enterrada bajo toneladas de roca. Polvo y escombros estallaron en el cielo. La entrada de la cueva había desaparecido. No había huecos. No había salida. El que escapó fue Terado. Tsunade fue enterrada viva. Haruto se detuvo en seco, con el cuerpo paralizado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mente se quedó en blanco. Terado. Este era Terado. Había destrozado la comprensión de Haruto sobre el combate ninja. Su fuerza no residía solo en la potencia bruta o la velocidad, sino en sus tácticas. No importaba la situación, no importaba su condición, siempre podía formular la estrategia más ventajosa y ejecutarla sin problemas. Otra trampa. Otra muerte aislada. Tsunade ya había caído en sus trampas una vez, sufriendo heridas. Y ahora, la habían enterrado viva. Sin ningún tipo de habilidad ni truco, Terado cargó directamente hacia Haruto Saito. Tenía las manos vacías y sus armas ocultas agotadas, pero avanzó sin dudarlo. Con su Byakugan activado, Haruto podía ver claramente cada movimiento de Terado, sin importar cuán rápido fuera. Haruto también se movió, cargando directo hacia Terado. Las dos figuras se acercaron rápidamente y chocaron en un instante. Haruto alzó la espada de la montaña pesada y atacó el rostro de Terado. No había ninguna marca de maldición que lo defendiera. Pero las manos de Terado se movían como sombras. Con la izquierda, extendió la mano y golpeó el costado de la espada de Haruto, desviando la fuerza de su monstruoso golpe. Su mano derecha se movió como un rayo, agarrando firmemente la espada de la montaña pesada. Le había robado el arma a Haruto en un instante. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Mientras los dos luchadores se acercaban, Terado desarmó a Haruto con las manos desnudas y de inmediato lo atacó. ¡Bum! Haruto salió volando y la sangre se esparció por el aire. En ese instante, la niebla oscura que rodeaba a Haruto se disipó, revelando una enorme herida en su torso. Su armadura negra había sido destrozada. Como una bala de cañón, Haruto se estrelló contra el suelo a 100 metros de distancia, rodando varias veces antes de detenerse. ¿Es este realmente el final? Haruto miró al cielo con la mente en blanco. Ya había considerado la posibilidad de este resultado. Incluso consumiendo su fuerza vital al máximo, Terado conservaba una fuerza de combate abrumadora. Haruto ni siquiera era rival para él en un enfrentamiento directo. El dolor azotaba el cuerpo de Haruto. Sus heridas eran graves, e incluso su armadura negra estaba rota. De no ser por su increíblemente resistente caja torácica, el corte de Terado podría haberlo partido por la mitad. Varias de sus vías de chakra quedaron cortadas, dificultando la circulación de su energía. Muchos de sus jutsus quedaron temporalmente inutilizables, y su Byakugan se desactivó solo. Terado apareció ante él como un fantasma, sosteniendo la espada de la montaña pesada con una sonrisa fría y siniestra. No fallaré. Esa misma frase escalofriante. La mente de Haruto daba vueltas. Aún podía contraatacar. Tenía su Shikotsunyaku, pulso de hueso muerto. También podía desatar un Rasengan al instante. Sin embargo, ambas técnicas causaban fluctuaciones de chakra, alertando a Terado. Con sus reflejos, Terado sin duda evadiría tales ataques, y con su fuerza descomunal, Haruto tendría dificultades para contenerlo. ¿Qué hacer? Mocoso, ¿recuerdas lo que te acabo de decir? Terado, con su figura ensangrentada como la de un asesino enloquecido, se agachó lentamente, mirando a Haruto con una voz cada vez más inquietante. Te cortaré la carne pieza por pieza. Te aplastaré todos los huesos.
Haré que me supliques que acabe con tu sufrimiento. Él hablaba en serio. Terado sabía que se moría. Pero no tenía prisa por matar a Haruto. No quería perder el tiempo que le quedaba esperando la muerte. Haruto yacía inmóvil, fingiendo estar demasiado herido para moverse, mirando a Terado con los ojos abiertos. Su cuerpo parecía retorcido y roto, pero en realidad no lo estaba. Sus huesos estaban intactos. Esta era su mejor oportunidad. Podía activar Shikotsunyaku, danza de la clemática de inmediato. Si una púa de hueso golpeaba la cara de Terado, moriría al instante. Pero el problema persistía. Terado tenía grandes posibilidades de esquivarlo. Haruto tenía que contraatacar eventualmente, pero necesitaba el método correcto. Tenía que encontrar el momento perfecto, no solo para contraatacar, sino para matar a Terado. De lo contrario, un ataque fallido solo sería una lucha desesperada. Esta espada tuya es bastante buena. Un poco ancha, Terado levantó la espada de la montaña pesada de Haruto, recorriendo su filo con la mirada. Pero perfecta para cortar carne. Rebanadas enormes y gruesas. ¿Y es muy afilada? Terado parecía completamente a gusto, saboreando el momento, su voz transmitía una extraña emoción. Haruto continuó mirándolo fijamente. Podía ver emoción y agotamiento en los ojos de Terado. ¿Cómo no iba a estar cansado? Tras sufrir un contraataque devastador, había consumido por completo su vitalidad, sacrificando toda esperanza de supervivencia para ganar esta batalla. Había luchado durante tanto tiempo. Estaba exhausto. Haruto pensó en una posibilidad. Un contraataque muy arriesgado. Si fallaba, moriría inmediatamente. Pero dadas las circunstancias, este método tenía las mayores probabilidades de éxito. Una apuesta en la que su vida está en juego. La victoria significaba supervivencia. La derrota significaba la muerte. La mano derecha de Haruto se movió levemente, como si tuviera un espasmo. Mocoso, ¿estás listo? La mirada de Terado pasó de la espada al rostro de Haruto. ¿Alguna vez has escuchado ese dicho? Preguntó Haruto con voz débil. ¿Qué? Preguntó Terado. Los villanos mueren porque hablan demasiado, dijo Haruto con seriedad. ¿Ah? Terado parpadeó con leve sorpresa. Snap. Un sonido nítido. Al levantar la mano derecha, Haruto chasqueó los dedos. Estos se extendieron, revelando un colgante. La mirada de Terado siguió instintivamente el colgante, cautivado por la fascinante espiral que creaba. Haruto susurró, su voz como la canción de cuna de un demonio. Duerme. El tiempo mismo pareció congelarse. Haruto desató toda su energía mental sin restricciones. Aunque no estaba cerca del oído de Terado, su voz lo atravesó como una aguja. Una oleada de somnolencia aplastante inundó su ya exhausta conciencia. Jutsu prohibido rango S. Magia hipnótica. La expresión de Terado se endureció. Parpadeó una vez, desenfocado, y luego se desplomó sobre el cuerpo de Haruto. Éxito. Terado llevaba un tiempo al borde del colapso, obligándose a mantenerse alerta. En el momento en que fue hipnotizado, su mente exhausta se relajó por completo, sumiéndolo en un sueño profundo. La visión de Haruto se oscureció. Inmediatamente, agarró la espada de la montaña pesada con la mano derecha, mientras que con la izquierda sacó una carta de curación básica de su inventario. Sus movimientos eran rapidísimos. Para cuando levantó la espada, ya se había metido la carta en la boca y la había aplastado. Pero entonces dudó. Una abrumadora ola de agotamiento invadió su mente. Se había exigido al máximo usando magia hipnótica. Su energía mental estaba casi agotada y su brazo, que aún sujetaba la espada de la montaña pesada, se aflojó. La espada cayó a un lado. Sus ojos se cerraron involuntariamente, su conciencia se sumió en la oscuridad. Ladeó la cabeza, y Haruto cayó inconsciente. La noche era oscura y el cielo estaba repleto de densas nubes. El bosque devastado yacía en ruinas, sembrado de cráteres. Las llamas que una vez envolvieron los árboles caídos se habían extinguido con la lluvia, dejando volutas de humo que se elevaban en la noche. El aire estaba impregnado de un tenue aroma a sangre. Tras la feroz batalla, todo había vuelto al silencio. Quietud. Las marcas de la maldición en el cuerpo de Terado se desvanecieron rápidamente. Aunque su fuerza vital ya no ardía debido al sueño, las heridas que había suprimido con pura voluntad comenzaron a deteriorarse a un ritmo alarmante. ¡Bum!
Un impacto profundo y retumbante rompió el silencio. ¡Bum! Otro temblor recorrió la tierra. ¡Bum! 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 Desde la base de una cresta montañosa derrumbada, donde un desprendimiento de rocas había formado una enorme pila de rocas, algo se movió. Piedras pesadas comenzaron a moverse, desprendidas por una fuerza invisible. La formación rocosa, previamente sólida, se quebró, volviéndose más inestable. ¡Bum! Rumble. El montón de rocas se desintegró desde dentro, lanzando escombros por los aires. Entre el polvo arremolinado y las piedras destrozadas, una figura emergió de los escombros. La figura dio una voltereta en el aire y aterrizó en el suelo, pero se tambaleó y casi se cae. Se aferraba el hombro izquierdo con la mano derecha, luciendo completamente desaliñado. Era Tsunade. Parecía completamente agotada. Su ropa estaba hecha jirones y manchada de sangre, con arañazos visibles por todo el cuerpo. Su cabello dorado estaba revuelto, carente de su belleza habitual, y su rostro estaba pálido como la muerte. Había sido enterrada viva, pero sobrevivió. Cuando la cueva se derrumbó, supo que no había forma de escapar a tiempo. Así que llevó su chakra al límite absoluto, distribuyéndolo por todo su cuerpo usando su técnica de fuerza monstruosa. Su cabeza, hombros, cintura y espalda. Todas estas áreas estaban protegidas de las rocas aplastantes por la capa protectora de chakra. Cuando Tsunade usaba su fuerza monstruosa, podía destrozar montañas de un solo golpe sin lastimarse los puños. Ese era el poder de su control de chakra. Por suerte, nació con una enorme reserva de chakra, lo que le permitió generar suficiente para proteger todo su cuerpo. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso con un control perfecto sobre una fuerza monstruosa, habría sido enterrada viva por falta de reservas de chakra. Lo había logrado. Pero su chakra estaba casi completamente agotado, y tanto su energía física como mental habían sido llevadas al límite. «Maldita sea», murmuró Tsunade, tambaleándose unos pasos hacia adelante antes de apretar los dientes y observar a su alrededor. Su visión era borrosa. La noche era oscura y la lluvia lo oscurecía todo. Mientras miraba lentamente a su alrededor, solo veía destrucción. Ruinas sobre ruinas. La cueva se había derrumbado, y el otrora próspero bosque que la precedía ahora estaba reducido a un páramo. Árboles centenarios que habían permanecido en pie durante siglos fueron arrancados y destruidos por la batalla de esa noche. No vio a Naruto Saito ni a Jiraiya. Debido al terreno y a su posición, no se dio cuenta de que estaban a poco más de 100 metros de distancia. Los árboles caídos le impedían aún más la visión. ¿Se fue?, se preguntó Tsunade. El él al que se refería era, por supuesto, Naruto Saito. No había tiempo para pensarlo. Tsunade giró hacia el sureste y comenzó a correr a toda velocidad. Momentos después, llegó al campo de batalla devastado por un jutsu prohibido de liberación del viento de rango S. Saltó sobre un montículo de tierra, trepó entre varios árboles caídos y finalmente vio a Jiraiya. En ese instante, su expresión pasó de la sorpresa a la alegría. Aún podía sentir su fuerza vital. Era débil, extremadamente débil, pero allí estaba. Jiraiya seguía vivo. Aunque parecía miserable. Había quedado atrapado en el tornado. Quién sabe qué medidas defensivas habría usado dentro, pero al menos su cuerpo no había sido destrozado. Sin embargo, sus heridas eran graves. Profundas heridas, como cortes, lo cubrían de pies a cabeza, como si lo hubieran cortado innumerables cuchillas. Había perdido una cantidad enorme de sangre y respiraba débilmente. Estaba inconsciente, tambaleándose entre la vida y la muerte. Tsunade corrió hacia adelante y se arrodilló a su lado, ignorando el dolor punzante en su hombro izquierdo mientras rápidamente formaba una serie de sellos manuales. Aunque sus reservas de chakra estaban casi agotadas, su inmensa capacidad total de chakra le permitió lanzar jutsus médicos de alto nivel incluso con lo poco que le quedaba. Completando los sellos manuales, presionó sus brillantes manos verdes contra las heridas de Jiraiya. Sus heridas externas comenzaron a sanar rápidamente ante sus ojos, pero su fuerza vital se recuperaba a un ritmo lentísimo. Las peores eran internas. Las heridas externas siempre eran más fáciles de curar. Sin embargo, el daño interno era mucho más complejo. Ni siquiera estaba segura de si había sufrido fracturas de huesos.
Tsunade realizó 2 jutsus médicos consecutivos, asegurando que no solo las heridas externas de Jiraiya sanaran por completo, sino que su fuerza vital también se recuperara a un nivel relativamente estable. Sin embargo, permaneció inconsciente, respirando débilmente y con heridas aún graves. Smack. Smack. Tsunade abofeteó con fuerza la cara de Jiraiya. Ninguna respuesta. No tuvo más remedio que formar otro juego de sellos. Sus manos brillaron rojas al presionarlas contra su frente, despertándolo a la fuerza. Uf. Tos, tos, tos. Exclamó Jiraiya con una exclamación aguda, convulsionando al tiempo que tosía con violencia. Abrió los ojos de golpe. Estás despierta. Gracias a Dios. Tsunade respiró hondo y se desplomó hacia atrás. El alivio inundó su rostro exhausto y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa débil pero genuina se dibujó. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par al girar ligeramente la cabeza. Se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor, observando la devastación antes de mirar a Tsunade. No estoy muerto, la voz de Jiraiya era ronca y apenas un susurro. Claro que no. Vamos, levántate. Tsunade se puso de pie y extendió la mano para ayudar a Jiraiya a ponerse de pie. No había curado completamente sus heridas. Sus reservas de chakra no se lo permitían. Solo había hecho lo suficiente para estabilizarlo y evitar que su condición empeorara. Con el apoyo de Tsunade, Jiraiya logró ponerse de pie, aunque apenas pudo mantener el equilibrio. BZZZZZZ. ¿Eran y mosquitos? Tsunade oyó de repente un leve zumbido proveniente del sur. Se giró hacia allí, entrecerrando los ojos. No podía ver con claridad, la oscuridad y la lluvia limitaban su visión, pero podía oírlo. El zumbido se acercaba rápidamente. Ten cuidado. ¿Qué es? Tanto Tsunade como Jiraiya retrocedieron con cautela. Sus cuerpos estaban en pésimas condiciones, y aunque adoptaron posturas defensivas, carecían de fuerza real. El zumbido se hizo más fuerte. Finalmente, Tsunade los vio. Un enjambre de pequeños insectos voladores, denso como una niebla negra. No eran insectos comunes. Tsunade lo supo a simple vista. Eran insectos ninja controlados por un shinobi. La nube de insectos volaba a su alrededor pero no mostraba intención de atacar. Entonces... SSSSSS. Surgió un sonido nuevo y espeluznante. Desde detrás de un árbol caído frente a ellos, una pitón pálida, de color blanco azulado, apareció deslizándose, con la lengua bífida desplegada. Sus ojos rojos sangre los clavaron en el instante en que apareció. Los insectos zumbaban en el aire. La serpiente se deslizó hacia adelante. Tsunade y Jiraiya permanecieron congelados en su lugar, una extraña mezcla de miedo, decepción y anticipación llenando sus corazones. ¿Fueron ellos? ¿Fueron realmente ellos? Wosh. Una figura escalofriante apareció de repente a pocos metros de ellos. Su larga capa negra ondeaba al viento, y su rostro pálido y exangüe tenía una expresión que rara vez mostraba emoción. Sin embargo, en ese momento, sus ojos fríos brillaron con un extraño brillo al observar a Tsunade y Jiraiya, maltrechos pero aún respirando. Sus labios se crisparon ligeramente, como si intentara sonreír. Quería sonreír pero parecía tener dificultades para mantener la expresión. Porque... él era Orochimaru. Wosh. 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 Inmediatamente después de la aparición de Orochimaru, varias figuras se materializaron a su alrededor. Shinobi rastreadores de élite del clan Aburame, reconocidos por su dominio de las técnicas basadas en insectos. Shinobi de reconocimiento de alto nivel del clan Hyuga. Y Jonin de élite de los clanes Sarutobi y Senju. Y detrás de ellos, el leve susurro de movimiento señaló la aproximación de aún más figuras. Las docenas de shinobi de Konoha que se habían aventurado en la tierra de la lluvia junto a Orochimaru en busca de Tsunade y Jiraiya. Al mismo tiempo que Orochimaru y sus hombres encontraban a Tsunade y Jiraiya, otra parte del campo de batalla en ruinas permanecía en silencio. Haruto Saito yacía inmóvil sobre la tierra agrietada, respirando con normalidad, aún en profunda inconsciencia. A su lado, Terado yacía desplomado, con el cuerpo cubierto de heridas. Su cabeza descansaba sobre el torso de Haruto, inmóvil, y su respiración era tan débil como un susurro. Terado estaba muriendo, pero aún no estaba muerto. Había dicho previamente que solo le quedaban 5 minutos de vida.
Sin embargo, eso era con la condición de que continuara consumiendo su energía vital al límite. En otras palabras, en ese momento, su vida restante solo le alcanzaba para sostener su batalla durante 5 minutos más. Sin embargo, como había sido hipnotizado hasta la inconsciencia, su técnica de sellado defensivo se desactivó pasivamente, deteniendo la quema de su fuerza vital. Esto significaba que no moriría de agotamiento. Pero al desaparecer el efecto defensivo del sello, sus heridas quedaron sin tratamiento, lo que provocó que se deterioraran rápidamente. Aún así, iba a morir. Era solo cuestión de tiempo. La lluvia seguía cayendo, bañando sus cuerpos. La sangre que los cubría fue lavada, formando un gran charco de agua carmesí debajo de ellos. Pasó el tiempo. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Is. Un sonido siniestro y espeluznante resonó en el desolado campo de batalla. Del denso follaje de un árbol caído cercano, una gran serpiente de color blanco azulado emergió, con sus escamas brillando bajo la lluvia. La serpiente se movió velozmente por el suelo, deteniéndose justo al lado de Haruto y Terado. Alzó el torso en el aire, con sus ojos rojos fijos en las dos figuras inconscientes. Estos dos todavía estaban vivos. La serpiente de color blanco azulado podía sentirlo. Incluso podía evaluar sus heridas hasta cierto punto, pues no era una serpiente común, sino una de las muchas serpientes de reconocimiento de Orochimaru. En ese mismo momento, docenas de estas serpientes se deslizaban por el campo de batalla en ruinas, buscando supervivientes. SS. Mientras tanto, Orochimaru y sus hombres encontraron a Tsunade y Jiraiya. Las docenas de shinobi restantes de Konoha también se habían reunido allí. Al ver a Tsunade y Jiraiya, sus rostros se iluminaron de alivio, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Llevaban muchos días en la tierra de la lluvia, enfrentando innumerables peligros, emboscadas y persecuciones por parte de las fuerzas Anbu de la lluvia oculta. Algunos de sus camaradas ya habían caído en combate. Si hubieran tardado más en localizar a Tsunade y Jiraiya, permanecer más tiempo en el país de la lluvia ya no habría sido una cuestión de si podrían completar el rescate, habría sido una cuestión de si siquiera podrían sobrevivir. Afortunadamente los habían encontrado. Ahora, podrían comenzar su retirada de la tierra de la lluvia. Aunque el viaje que les aguardaba seguía siendo peligroso, el caos actual causado por la aparición del samurái negro, junto con la dispersión de las fuerzas de la aldea de la lluvia, les brindaba una oportunidad. Incluso si tenían que luchar para escapar, tenían buenas probabilidades de éxito. Incluso si Anzo recibiera noticias y los persiguiera personalmente, él solo no podría enfrentarse a estos shinobi de élite de Konoha. Todos los ninjas de este equipo de rescate eran de élite. Ninguno era un shinobi de rango inferior. Uno de los ninjas se quitó la túnica exterior y se la entregó a Tsunade, cuya ropa estaba hecha jirones. En cuanto a Jiraiya, a nadie parecía importarle su vestimenta. Después de todo, era un hombre. Sin embargo, sus heridas eran mucho peores que las de Tsunade, algo que los demás comprendieron rápidamente. Tsunade se cubrió con la túnica que le ofrecieron, con el rostro cansado. ¿Cómo nos encontraste? Nos encontramos con Miyamoto y Karuga hace un día y además, visitamos la mina abandonada donde te escondías, explicó Orochimaru brevemente. La razón por la que su ubicación quedó completamente expuesta fue debido a Miyamoto y Karuga. En ese momento, Haruto ya había perdido el conocimiento. Tsunade y Jiraiya lucharon ferozmente contra el grupo de Miyamoto y Karuga, resultando en heridas mutuas antes de que todos se vieran obligados a huir. Durante esa batalla, el halcón de lluvia también apareció en el cielo. La noticia de la batalla se difundió rápidamente, llegando a los shinobi de Iden Rain cercanos y a otras fuerzas que operaban en la tierra de la lluvia a través de varios canales. Así fue como el equipo de Orochimaru logró rastrearlos. Para ser honestos, habían llegado tarde. La batalla ya había terminado. Pero al menos Tsunade y Jiraiya seguían con vida. ¿Contra quién peleaste?, preguntó Orochimaru, observando los alrededores. A juzgar por la destrucción del campo de batalla y la gravedad de sus heridas, era evidente que se habían enfrentado a un oponente excepcionalmente poderoso. Además, como Orochimaru no había visto otros cadáveres, esto sugería que su oponente había estado solo, o como mucho, formaba parte de un grupo muy pequeño. Fue Terado, respondió Jiraiya, volviéndose hacia Tsunade. ¿Lo mataste? La expresión de Tsunade se ensombreció al negar con la cabeza.
Jiraiya había quedado inconsciente al principio de la batalla y no sabía que Tsunade había sido enterrada viva. Tras salir de entre los escombros, descubrió que todos habían desaparecido. No tenía ni idea de qué había sucedido después. Terado. Los ojos de Orochimaru brillaron de sorpresa. Sabía quién era, el asesino más temible de la lluvia oculta. No solo Orochimaru, sino los ninjas de Konoha que lo rodeaban también reconocieron el nombre. El guardaespaldas personal de Anzo y el asesino de élite más aterrador de la aldea de la lluvia. Algunos incluso especularon que su fuerza rivalizaba con la de Colmillo Blanco de Konoha, aunque nadie pudo confirmar el verdadero alcance de su poder. ¿De verdad peleaste con Terado?, preguntó Orochimaru con incertidumbre. Tsunade comprendió inmediatamente el significado subyacente de las palabras de Orochimaru. No creía que ella y Jiraiya fueran capaces de derrotar a Terado. No ganamos, admitió Tsunade. Logramos emboscarlo y herirlo gravemente, pero usó una técnica prohibida de sacrificio de vida para mantener su fuerza de combate. Al final, no pudimos derrotarlo. Casi me sepulta viva con su contraataque, y para cuando salí arrastrándome, ya se había ido. Si Terado realmente hubiera escapado y siguiera con vida, esta batalla solo podría considerarse un empate. Sin embargo, el bando de Tsunade había sufrido más desde que Haruto fue asesinado o tomado como rehén por Terado. Técnica de vida prohibida, los ojos de Orochimaru brillaron con intriga. Su enfoque era completamente diferente a las preocupaciones de Tsunade. No éramos solo dos personas, añadió Tsunade. Esto le recordó algo a Orochimaru. Inmediatamente lo interrumpió. El samurái negro, de verdad es niño. Desde que entró en el país de la lluvia, Orochimaru había oído hablar del samurái negro y de cómo había huido con Tsunade y Jiraiya. Sospechaba que el samurái negro era Haruto, pero le costaba creerlo. ¿Cómo era posible que ese chico fuera el samurái negro? ¿De dónde sacó esa armadura negra? Si Haruto no era el samurái negro, ¿quién lo era? ¿Y por qué el samurái negro ayudaba a Tsunade y Jiraiya a escapar? Sí, era él, confirmó Tsunade con voz grave. Lo más probable es que Terado se lo llevara, o que ya estuviera muerto. ¿Eh? Jiraiya la miró sorprendido. ¿No escapó hace mucho? En el recuerdo de Jiraiya, Haruto había desaparecido durante más de 3 horas. Había asumido que el chico había huido. Él no nos abandonó, murmuró Tsunade, sacudiendo la cabeza con tristeza. En ese momento, Orochimaru repentinamente giró su cabeza bruscamente hacia el noreste. Su serpiente de reconocimiento había detectado algo. Había alguien allí. Hay movimiento, dijo Orochimaru fríamente antes de desaparecer bajo la lluvia. Haruto y Terado permanecieron tendidos en el suelo, sin vida como cadáveres. A pocos metros, la serpiente de color blanco azulado permanecía rígida, observándolos. Uosh. Orochimaru apareció junto a ellos como un fantasma. Las fuerzas vitales de ambos individuos eran radicalmente diferentes. Una fuerte, la otra débil. La respiración de Haruto Saito era constante y regular, mientras que la de Terado era débil, apenas perceptible. En cuanto Orochimaru vio a Haruto, sus pupilas se contrajeron ligeramente. La armadura del samurái negro todavía estaba en el cuerpo de Haruto. Orochimaru no reconoció a la figura inconsciente que yacía junto a Haruto como Terado, pero podía sentir una energía residual misteriosa y abrumadora que emanaba de él. Uosh. 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 Más shinobi, incluida Tsunade, llegaron rápidamente a la escena. Tsunade, con aspecto cansado, se detuvo bruscamente junto a Orochimaru. Abrió los ojos de par en par al ver a Haruto. Hacía apenas unos momentos, habían estado hablando de él, y ahora estaba allí, tendido en el suelo, aún con vida. Y quien se desplomó junto a él no era otro que Terado, quien Tsunade supuso que ya había huido del campo de batalla. Haruto. Terado. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó Tsunade con incredulidad. Orochimaru estaba igualmente atónito. Se giró bruscamente para mirar a Tsunade y luego a Terado. «¿Es Terado?», exclamó. Sí, respondió Tsunade instintivamente. Usó una técnica de vida prohibida. Aún no está muerto, exclamó Jiraiya con ojos brillantes. Rápidamente se agachó y agarró el brazo de Terado, enviando chakra a su cuerpo para examinar su estado. Al mismo tiempo, Tsunade se arrodilló junto a Haruto, tomando su mano izquierda y canalizando chakra para evaluar su estado. Su expresión cambió varias veces.
Para su asombro, no encontró ninguna herida en el cuerpo de Haruto, ni siquiera un rasguño. Su único problema era una grave pérdida de energía mental. En ese momento, la energía espiritual de Haruto había alcanzado un nivel peligrosamente bajo, lo que explicaba su inconsciencia. No era solo sueño, sino un profundo estado de coma inducido por el agotamiento. Tsunade entonces notó la mano derecha de Haruto, que yacía inerte a su lado. Un hilo fino estaba enrollado alrededor de su dedo medio, del cual salía un pequeño colgante verde. Ella dudó por un momento, desconcertada. ¿Terado? ¿Él es Terado? Pensé que se había escapado, y se había llevado al niño con él. ¿Cómo se convirtió este niño en el samurái negro? Los shinobi que habían llegado con Tsunade murmuraban entre sí. Más ninjas de Konoha seguían acudiendo al lugar. Al oír la discusión, comprendieron rápidamente la situación y se sumaron a sus propias especulaciones. Toda la zona bullía de susurros. La situación era más que extraña. Demasiadas preguntas sin respuesta. Tsunade estaba segura de que Terado había escapado, pero allí estaba. Y Haruto llevaba la armadura del samurái negro. ¿Cómo había sucedido eso? ¿Por qué estaban ambos inconscientes? ¿Qué había sucedido exactamente? Saliendo de su aturdimiento, Tsunade se giró hacia Orochimaru y le preguntó: ¿Terado fue golpeado por un ataque de energía mental? Orochimaru, aún sujetando el brazo de Terado, emitió un sonido nasal de afirmación. Continuó su evaluación. Sus lesiones son graves. Desplazamiento de órganos internos, hemorragia abdominal masiva, atrofia nerviosa, deterioro muscular, pero la razón por la que está inconsciente se debe sin duda a un ataque de energía mental, probablemente una forma de genjutsu. Tsunade permaneció en silencio, mirando a Haruto, con su mente zumbando. Así fue realmente. Increíble. Ya lo sospechaba, basándose en la energía mental agotada de Haruto y la presencia del colgante. La última vez que perdió el conocimiento, fue porque usó su habilidad de hipnosis infundida con chakra en Jiraiya, drenando su energía espiritual a niveles peligrosos. Y ahora había hipnotizado a Terado. En medio de una batalla. Esto era más que legendario. Durante el combate, las defensas mentales de un luchador eran completamente diferentes a cuando estaban relajadas. El hecho de que Haruto hubiera logrado someter a Terado fue nada menos que milagroso, mucho más asombroso que cuando hipnotizó a Jiraiya. Dicho de otra manera, la situación era aún más increíble. Haruto había capturado vivo a Terado. Aunque Haruto también estaba inconsciente, no tenía heridas físicas y finalmente despertaría. Terado, en cambio, moriría mientras dormía si nadie lo atendía, pues sus heridas eran demasiado graves. Una densa niebla negra se arremolinaba, acompañada de los agudos y agonizantes gritos de una mujer que resonaban en el vacío. Extremidades cercenadas y cadáveres ensangrentados cubrían el suelo, con ríos de sangre fluyendo entre ellos. Máscaras pálidas y fantasmales flotaban en la oscuridad. Una garra escamosa, afilada como una espada, atravesó la niebla, acercándose, más cerca, más cerca. Haruto abrió los ojos de golpe. Un sudor frío le empapó el cuerpo mientras jadeaba en busca de aire. Está despierto. Señora Tsunade. Se oyeron voces desde ambos lados. Haruto parpadeó confundido, con la mente aletargada por la persistente pesadilla. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en un valle. Era de día. El sol brillaba con fuerza, proyectando una cálida luz sobre el paisaje. En el límite de un pequeño bosque al norte, decenas de shinobi de Konoha descansaban, sentados o de pie, comiendo. Haruto estaba apoyado contra las raíces de un gran árbol, con los ojos abiertos contemplando el entorno desconocido. Algunos de los shinobi que habían notado su despertar llamaron a Tsunade, mientras otros lo observaban con curiosidad, susurrando entre ellos. El niño tuvo una pesadilla. Todavía es joven. Probablemente aún no ha visto suficiente mundo. No lo subestimes. Tiene un don para la adivinación, después de todo. Esa armadura de samurái negro perdida hace 70 años, él la encontró. Vamos, ¿de verdad lo crees? Tsunade-sama debió inventar esa historia para ocultarnos la verdad. La adivinación no existe. Entonces, ¿cómo explicas que se haya encontrado la armadura? ¿Cómo voy a saberlo? Necesitamos que Tsunade-sama nos cuente la verdadera historia. Los shinobi se sentaban en los árboles, se agachaban entre los arbustos o se apoyaban en las rocas.
Los más jóvenes parecían tener 20 y tantos años, mientras que algunos parecían tener entre 40 y 50. A pesar de su aspecto desgastado por la batalla, eran sorprendentemente locuaces, como si por fin hubieran encontrado tiempo para relajarse tras días de tensión. Haruto escaneó sus rostros, leyendo sus identidades. Estaba a salvo. Comprendió rápidamente que lo habían rescatado inconsciente. El equipo de búsqueda de Konoha lo había encontrado. También se dio cuenta de que Tsunade, quien había sido enterrada viva, había sobrevivido. Y lo más importante, no estaba lloviendo. El sol brillaba, el cielo estaba azul y claro. Ya no estaba en la tierra de la lluvia. Al este del valle, una empinada pared de roca se alzaba sobre el paisaje. En su base había una cueva, no lejos de donde estaban reunidos los shinobi. Varias personas habían estado llamando a Tsunade, y momentos después, ella emergió de la cueva. Al ver que Haruto estaba efectivamente despierto, desapareció de la vista. Al instante siguiente, ella apareció justo frente a él. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes?, preguntó, agachándose y agarrándole la muñeca para comprobar su estado con chakra. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Haruto con voz ronca. 3 días y 4 noches, respondió Tsunade. ¿Dónde estamos? La región noroeste de la Tierra del Fuego, respondió ella. Estaba claro que habían escapado de la Tierra de la Lluvia. De lo contrario, los ninjas que descansaban a su alrededor no parecerían tan relajados. En comparación con las 5 grandes naciones, la Tierra de la Lluvia tenía un territorio mucho más pequeño. En tan solo 3 días y 4 noches, incluso un chunin promedio, siempre que no se desviara innecesariamente, podía viajar desde el extremo norte del país hasta el extremo sur. Sin embargo, este equipo de rescate de Konoha que los había buscado no contaba con ninjas de bajo nivel como Chunin. Todo el escuadrón estaba compuesto por ninjas de élite, siendo los más débiles los Jonin especiales. Además, tras encontrarlos a los 3, este escuadrón partió desde la parte oriental del país de la lluvia hacia la frontera sureste. El viaje no fue especialmente largo. De no haber sido por los diversos obstáculos y la persecución incesante en el camino, la velocidad de este equipo les habría permitido regresar del sureste del país de la lluvia al noroeste del país del fuego mucho más rápido que 3 días y 4 noches. Haruto Saito sabía que había estado inconsciente durante 3 días y 4 noches. Debió haberse perdido mucho, su desmayo duró demasiado. Por suerte, no tienes daño cerebral permanente. Tsunade examinó las heridas de Haruto mientras hablaba. No tienes idea de lo peligrosa que era tu condición. Tu energía mental estaba casi agotada. Estabas a un paso de la muerte cerebral. No tuve opción en ese momento, Terado estaba a punto de, comenzó a explicar Haruto, pero antes de que pudiera terminar, de repente gritó de dolor. Tsunade lo había pellizcado. Mujer cruel. Me acabo de despertar y ya me estás torturando. Deja de hablar, sígueme. Tsunade lo levantó con fuerza y lo condujo hacia un pequeño lago cercano. Haruto, sin embargo, permaneció en silencio porque había notado la mirada de advertencia que Tsunade acababa de lanzarle. Aún no estaba seguro de su significado. Tras alejarse una buena distancia, dejando algo de espacio entre ellos y el otro ninja cerca del bosque, Tsunade ladeó ligeramente la cabeza y bajó la voz. Escucha, mocoso. No menciones nada de la técnica de hipnosis. Nadie sabe aún cómo derrotaste a Terado. Solo se lo conté a Jiraiya y Orochimaru en privado. Este asunto debe permanecer en secreto. ¿De verdad es necesario ser tan reservado?, susurró Haruto. ¿Eres estúpido? Tsunade se golpeó la frente. Técnicas con ataques mentales tan poderosos como esa no deben ser muy conocidas. Si la gente aprende cómo funciona tu hipnosis, encontrarán maneras de defenderse. El factor sorpresa es crucial, así que cuanta menos gente lo sepa, mejor. Ah, cierto. Haruto asintió. El razonamiento de Tsunade tenía todo el sentido. Al acercarse al lago, Haruto recordó algo de repente. Inclinó la cabeza y preguntó. Espera, ¿acabas de mencionar a Jiraiya y Orochimaru? ¿Fue el escuadrón de Orochimaru el que nos encontró? ¿Jiraiya sigue vivo? Sí, es cierto. Tsunade asintió. Mientras todos estén bien, es un alivio. Haruto se palmeó el pecho instintivamente, donde la espada de Terado lo había cortado, pero luego se quedó paralizado. ¿Eh? Haruto miró hacia abajo. Aún llevaba su armadura marcial negra.
El ataque de Terrado la había destrozado, rompiendo los encantamientos y dejándolos inservibles. Pero ahora, la armadura marcial negra que llevaba estaba completamente intacta. Naruto parpadeó confundido, pensó por un momento, luego miró hacia arriba y preguntó: Tsunade, cuando me encontraste, ¿mi armadura ya estaba así? No, tenía grietas en ese entonces. Pero después de un tiempo, esas grietas desaparecieron, respondió Tsunade. La armadura no debería haber tenido solo grietas. Debería haber estado rota. Pero Tsunade había visto grietas. Y ahora, esas grietas habían desaparecido. Naruto se dio cuenta rápidamente. La armadura marcial negra tenía una función de reparación automática. Cuanto más lo pensaba, más sentido le parecía. Claro que sí. De lo contrario, ¿cómo podría haber pasado de generación en generación durante 1000 años sin ser destruida por completo? Esta armadura estaba diseñada para la batalla. No podría haber permanecido intacta para siempre. De hecho, debía de haber sufrido daños con frecuencia. Si no tuviera la capacidad de autorrepararse, no habría durado ni un año, ni mucho menos un milenio. La armadura marcial negra debe tener una función de reparación automática, repitió Tsunade. Por eso ha perdurado durante siglos. Ella había visto con sus propios ojos cómo las grietas desaparecían, por lo que pudo llegar fácilmente a esta conclusión. Un tesoro. Naruto pasó la mano por la armadura, maravillándose. No te emociones demasiado. Tsunade se cruzó de brazos y habló con seriedad. Aunque la armadura marcial negra es valiosa, también te traerá un sinfín de problemas. Los guerreros se sentirán atraídos por ella como polillas a la llama, y tú serás el objetivo. Además, como ninja, depender demasiado de esta armadura obstaculizará tu crecimiento. Te volverás demasiado dependiente de ella, así que te sugiero que me la entregues. ¿Puedo venderla en el mercado negro por una fortuna? Tsunade miró a Naruto con una expresión de completa sinceridad, como si realmente tuviera sus mejores intereses en el corazón. ¿Crees que soy tan fácil de engañar? Ni hablar de entregarte la armadura marcial negra. Naruto la miró con desdén. Conociendo la personalidad de Tsunade, Naruto tenía serias dudas. Si de verdad le daba la armadura, ¿se quedaría con el dinero? Había muchas probabilidades de que lo apostara todo el mismo día. Ella haría algo así seguramente. Mocoso. Hago esto por tu bien. Tsunade volvió a golpearse la frente. Oh, muchas gracias. Naruto puso los ojos en blanco. Tsunade volvió a enojarse y miró a Naruto con enojo. Este mocoso no apreciaba su amabilidad. Naruto ignoró su mirada. En cambio, se agachó de repente, apoyando la barbilla en las manos mientras contemplaba el lago en calma. Con un profundo suspiro, gimió. Uf. ¿Por qué suspiras tan dramáticamente? Si algo te molesta, dímelo para que pueda disfrutarlo. Tsunade sonrió con suficiencia. ¿Puedes dejar de ser tan imbécil?, replicó Naruto sin levantar la vista. Tras una breve pausa, volvió a suspirar. Qué lástima, logramos escapar y evitar el peligro, pero ese bastardo de Terrado, uff. Aunque esté muerto, no pude matarlo con mis propias manos. ¡Qué desperdicio! Naruto estaba profundamente frustrado. Había estado tan cerca. Solo un golpe más, y habría terminado. Tsunade arqueó una ceja. ¿Quién te dijo que Terrado está muerto? Naruto de repente se quedó congelado, completamente inmóvil, como una estatua. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, entonces, se levantó lentamente, volviéndose hacia Tsunade con la mirada perdida. ¿No está muerto? ¿Cómo podría Terrado seguir vivo? Naruto estaba seguro del estado de Terrado. Sabía con exactitud la gravedad de sus heridas y el daño que la técnica prohibida le había causado. Una vez que Terrado fue hipnotizado y perdió el conocimiento, no debería haber sobrevivido. Naruto ni siquiera había considerado la posibilidad de su supervivencia. Simplemente había asumido que Terrado estaba muerto. Se suponía que iba a morir, admitió Tsunade. Pero Orochimaru y yo lo salvamos. Ustedes están locos. Naruto casi perdió los estribos, pero de repente se detuvo. Terrado ya había sido capturado vivo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Naruto con urgencia. Allá. Tsunade inclinó la cabeza hacia una cueva al este. Naruto se cacheó instintivamente, pero no llevaba ningún arma. Entonces vio que Tsunade estaba completamente equipada. Sin dudarlo, extendió la mano y le arrebató un kunai. Luego se giró y se dirigió furioso hacia la cueva.
Fin del capítulo 139.